Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 21, correspondiente siempre al tema de la prueba. Y en esta oportunidad, pues vamos a iniciar hablando de las estipulaciones probatorias, no sin antes poder hacer algún tipo de retroalimentación de la clase anterior. Y luego hablamos acerca de la inspección como un acto urgente de comprobación y algunos de los requisitos que se establecen para la misma. Bien, en la clase anterior habíamos hablado sobre el valor, sobre la forma en que el juez valora la prueba y su pertinencia y la utilidad. El artículo 177 habla de la pertinencia y la utilidad. Y hablábamos que la pertinencia de los medios probatorios tiene que ser, una prueba puede ser pertinente para demostrar un hecho como para desvirtuarlo, puede ser pertinente para demostrar que el hecho sucedió de otra manera de cómo lo plantean las fiscalía o la defensa, puede servir para desvirtuar la participación o para confirmar la participación de una o varias personas. Es decir, en todas esas vías se puede establecer la pertinencia de una prueba. Entonces, cuando el juez hace este examen y establece que los elementos o los datos que el testigo, o que no solo el testigo, sino que el perito, que los documentos también van van a aportar dentro del proceso, o el mismo objeto va a aportar durante el proceso, me refiero a los objetos incautados en la inspección de la escena del delito, van a servir para aportar cualquiera de estos elementos al proceso, pues entonces va a declarar su pertinencia y ahí se cumple el primer requisito para que pueda ser admitido un medio probatorio. Lo segundo es que los medios probatorios sean útiles, y la utilidad tiene que ver con la relevancia, decíamos. La utilidad, ya sea una prueba testimonial, pericial, documental o mediante objetos, debe de tener relevancia también, debe ser útil, y esto va ligado con la relevancia. Por ejemplo, hay dos testigos, dos peritos, y que los dos me van a confirmar sobre un hecho o me van a establecer los mismos datos, pues alguno de ellos puedo catalogarlo que no es útil, porque no tiene mayor relevancia su dicho, no va a tener mayor relevancia cuando o me va a establecer la misma información. A eso se refiere la utilidad. Luego habíamos hablado también de la valoración de la prueba que se puede hacer en estos casos. Decíamos, los jueces deben de valorar las reglas, los medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica. Esto es importante mencionar, como ya lo dijimos en la clase anterior, los tres elementos: psicología, lógica y experiencia común. Y habíamos explicado pues bajo qué perspectiva debe verse cada uno de ellos. Un detalle importante a no olvidar es que cuando la ley habla también de la prueba referencial, porque se puede utilizar prueba referencial, lo dice el inciso final del artículo 177. El testimonio de referencia, dice, de carácter o conducta y de hábito solo serán admisibles en los casos previstos por este código. Para que el juez pueda valorar la prueba testimonial, lógicamente debe estar vinculada con otros medios probatorios. Es decir, este tipo de prueba, y en el caso también que sea prueba directa, la prueba debe de valorarse en su conjunto también. Esto es el efecto también de la sana crítica, valorar en su conjunto los medios probatorios, para poder establecer con mayor certeza, digamos, la participación o no del imputado, o si se cometió o no el hecho. Bien, dice la ley en el artículo 177, inciso cuarto, dice, se podrá excluir, dice, y aquí empezamos a hablar ya de las estipulaciones probatorias. Se podrá excluir la prueba pertinente previa consulta de las partes, cuando lo exija un interés preponderante o implique dilación de procedimientos o presentación de prueba acumulativa. Esto lo vinculamos con el artículo 178, que nos habla de estipulaciones probatorias. Las partes podrán acordar total o parcialmente la admisión y producción de la prueba pericial, documental y mediante objetos en los términos establecidos por este código. Bien. Ahora, aquí hay ¿qué es una estipulación probatoria? En términos generales, son acuerdos a los que llegan las partes. Me refiero al fiscal y al defensor.
Son acuerdos a los que llegan las partes de no conocer de forma parcial o total determinada prueba, únicamente en la prueba pericial, en la prueba documental y en la prueba mediante objetos. Cuando hablamos de esa facultad que tienen para llegar a un acuerdo y presentárselo al juez y decirle, señor juez, mire, hemos llegado junto con el señor defensor a un acuerdo de no recibir, digamos, el testimonio del perito fulano de tal en la vista pública, y nos vamos a quedar únicamente con la lectura de su peritaje documental. Entonces van a dejar, no van a recibir, no van a interrogar al perito. Si el juez acepta esa estipulación probatoria, porque hay que decir algo, ese acuerdo genera una indefensión también al imputado. Y al imputado puede generar una indefensión también a la víctima en un momento determinado. En ese sentido es necesario que en el caso del imputado pues concurra también el consentimiento y el conocimiento de que esa prueba se va a excluir, en aras de garantizar su derecho a la defensa técnica como tal y material como tal. Entonces es importante este requisito. En la práctica en los tribunales pues siempre se pregunta al imputado si está de acuerdo con que se prescinda, por ejemplo, de un perito para que sea interrogado por las partes. A veces las partes quieren prescindir de eso porque las vistas públicas muchas veces se pueden frustrar por la incomparecencia de un perito. Se pueden frustrar por eso, o tal vez el peritaje va a llegar posteriormente. Entonces a veces en la etapa instructora logran llegar a este acuerdo de una estipulación probatoria, porque este es otro elemento que hay que decirlo también. Primero, que las partes deben ponerse de acuerdo: fiscal, defensor, el imputado y en su caso la víctima también, es decir, deben de conocer al menos esta estipulación probatoria y expresar su consentimiento. Principalmente en el caso del imputado, porque esto puede generar un derecho a una violación a su derecho a la defensa técnica y material. En segundo lugar, hay que decir de que las estipulaciones probatorias no precisamente se van a dar en el juicio, pueden establecerse en la etapa instructora también, y desde ahí ir anunciado en el acta de que las partes llegaron al acuerdo de establecer esa estipulación probatoria, por ejemplo, de no exhibir un objeto en el juicio. Cuando me refiero de no exhibir un objeto durante el juicio, a lo que me estoy refiriendo es que aquellos objetos que se incautaron en la escena del delito, que siguieron toda la cadena de custodia, esos objetos pues lógicamente van a servir ya al momento del juicio para hacer una exhibición de objetos, que por cierto se debe seguir con una técnica especial para pedir el objeto y mostrárselo a la víctima o al testigo según quien lo vaya a reconocer. Entonces eso puede suceder también en la etapa instructora o en la vista pública. Ahora, ¿a qué tipo de estipulaciones probatorias nos podemos referir? Por ejemplo, a que se llegue al acuerdo de que no se lea, digamos, la prueba documental en su totalidad respecto a varios dictámenes. Puede ser un dictamen bancario, un dictamen forense. No se lee en su totalidad, únicamente se mencione el folio, digamos, donde se encuentra ese dictamen. Esa puede ser una estipulación probatoria. Otra puede ser, como lo dije anteriormente, que prescindan de no entrevistar a un testigo y únicamente pues analizar el peritaje de lo que sea, un peritaje balístico, de droga, de genitales, de lesiones, etc. Puede ser otro tipo de estipulación. Otro pudiera ser pues no exhibir el objeto, sino que basta con, las partes consideran que basta con la declaración del testigo sobre la descripción, digamos, de las características, por ejemplo, del arma con la que se cometió el homicidio, y basta con establecer eso, pues, y no prefieren presentarlo en la vista pública o que sea reconocido ahí. Entonces, ahora,
hay algo bien importante porque esto de las estipulaciones probatorias, en ningún momento quiere decir de que el juez debe dar por válido ese medio probatorio, o que el juez debe tener una apreciación que, como las partes decidieron no, por ejemplo, no entrevistar al perito, pues entonces que el testimonio del perito lo voy a tomar como válido, como algo certero. No, de ninguna manera. La estipulación probatoria no tiene que ver con que el medio probatorio que no van a producir sea válido o no sea válido, o sea, o sirva para los fines de la defensa o para los fines de la fiscalía. Eso, desde luego, pues es un acuerdo al que llegaron las partes, y las mismas partes tendrán que saber cómo van a cubrir ese espacio que dejaron sin conocer de parte del juzgador. Ya podría ser pues para explicar mejor o con mayor detalle el peritaje balístico, etc. Entonces, la estipulación probatoria de lo que significa es de abreviar la producción de una prueba. De eso significa, de acortar la producción de una prueba. Ese es el verdadero significado, la naturaleza de una estipulación probatoria. Acortar el desfile probatorio, la producción de la prueba, pero en ningún caso puede entenderse o verse como que las partes tácitamente están aceptando todo lo que dice o lo que hubiera dicho el perito y que ya no lo vamos a escuchar. No se refiere a eso, porque pudiera ser el caso de que al analizar un peritaje, pues la contraparte pues tenga, digamos, un mejor argumento y pueda generar una duda razonable sobre eso. Entonces, o sobre la no presentación de un objeto o cualquier circunstancia. Entonces, son circunstancias que se dan en el proceso, que tal vez no pueden dar a menudo, pero sí pueden establecerse. O a veces puede establecerse pues la no lectura, digamos, por completo de un documento, únicamente, como dije anteriormente, señalar en que esté incorporado al proceso. Bien, entonces dice, las partes podrán acordar total o parcialmente la admisión y producción de la prueba pericial, documental y mediante objetos en los términos establecidos en este código. Bien, cuando dice los términos establecidos en este código, ahí nos vamos a la, anoten por favor, artículo 226 correspondiente a los peritos, 244 relacionado a la prueba documental y 242 relacionado a la prueba mediante objetos. 242 relacionado a la prueba mediante objetos. Por ejemplo, cuando se hace una técnica para reconocimiento de objeto, lo primero que se hace es esperar, o en las preguntas que uno hace al testigo, sobre el objeto que observó en la escena del delito. Y el testigo empieza a relatar, digamos, qué características tenía ese objeto. Cuando ya el testigo ha dejado en claro cuáles son las características, el interrogador ha sentado las bases para poder solicitar la autorización al tribunal y que el objeto sea traído al estrado para mostrárselo al testigo, en este caso, o a la víctima, si es víctima y testigo también, para mostrárselo en este caso. Es decir, primero hay que sentar la base, si eso significa dejar claridad en el tribunal que el testigo ubicó el objeto, conoce sus características y afirma que si se lo presentásemos en este momento lo podría reconocer. Claro, esto debe ser con preguntas directas que el interrogador va a hacer al testigo y que éste pues lógicamente si conoce de eso y sabe, pues lo va a responder perfectamente. Posteriormente se solicita permiso al tribunal a través del secretario, se solicita el permiso al tribunal para que el objeto sea traído al estrado y se le pueda mostrar al testigo. Será el secretario quien lo presente, el juez lo llama a usted, se lo entrega a usted, y cuando se lo entrega el interrogador, lo primero que hace el interrogador es entregárselo al testigo y preguntarle: testigo, ¿qué tiene en sus manos? El testigo tendrá que responder: tengo un arma de fuego, tengo
una gorra, tengo qué sé yo, un cincho, tengo una cartera, tengo un reloj en mis manos. Sí. Y usted empieza y pregunta qué característica o recuerda haber visto ese reloj en algún lugar. Lógicamente el testigo va a responder que sí, que ese reloj que tenía en su mano derecha el imputado fulano de tal el día de los hechos, y que a causa de la pelea pues lo botó y él lo observó, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde usted logra compaginar y al final usted solicita de que eso quede asentado en acta. Eso es bien importante, solicitar que la información del testigo y que él ha reconocido en este juicio el objeto que portaba el imputado tal en tal lugar ha sido reconocido, que quede asentado en acta. Entonces ahí luego pues se retira el objeto, se entrega al tribunal y ahí se cierra con ese acto procesal. Entonces ese procedimiento puede ser evadido. Ahora, ¿con qué intención o con cuál se puede establecer? Pues ya cada parte procesal tendrá su interés en establecerlo o no. Pero de eso se tratan las estipulaciones probatorias. Solo para reforzar, hay que relacionar el artículo 179 que habla de la valoración de la prueba con el artículo 394, numeral inciso primero. Si vemos el 394 y el artículo 400, numeral quinto, 394, procesal penal, vamos a ver lo que dice el artículo 394, procesal penal. Habla relativo a la sentencia. 394 procesal penal. Tenemos, dice el artículo artículo 300, aquí está. Y relacionen el artículo 400, numeral quinto también. Normas para deliberación, para la deliberación y votación. Dice, el tribunal apreciará las pruebas producidas durante la vista pública de un modo integral y según las reglas de la sana crítica, lo que habíamos hablado. Los jueces deliberarán y votarán respecto a todas las cuestiones según el siguiente orden, en lo posible. Y dice, aquí dice, deliberarán con respecto a las reglas de la sana crítica, inciso primero. Ahí está. Entonces, luego vamos al artículo 400, numeral quinto. Dice, vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación serán los siguientes. Quinto, cuando no se han observado las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Entonces vean cómo está vinculado también el tema de la sana crítica con el momento de emitir la sentencia. Bien, regresamos al artículo 180 y empezamos a analizar la inspección como un acto urgente de comprobación. El artículo 180 nos habla de este acto urgente de comprobación que luego se convierte en un medio probatorio documental y del cual pueden haber incautación de objetos también, ¿no? Y realizar la presentación de los objetos tal como lo explicaba anteriormente. Dice el artículo 180. Dice el artículo 180. La policía, dice inspección en lugar de los hechos. La policía comprobará mediante la inspección de lugares, personas o cosas los rastros o efectos materiales que por la propia naturaleza del hecho delictivo hayan dejado señales o pruebas materiales de su perpetración. También se constituirá en el lugar en que hubiera ocurrido el hecho, consignando en el acta el lugar, la descripción detallada de los rastros, huellas, el estado de las cosas y demás efectos materiales que el hecho hubiera dejado. Y cuando fuere posible recolectará y conservará los objetos y documentos útiles de la investigación, dejando constancia de ello en el acta. Si en el acto de la inspección estuviera presente el fiscal asignado al caso, tomará a su cargo la dirección de la inspección. Bien,
Cuando hablamos de este acto urgente de comprobación, de la inspección, cuando se trata, por ejemplo, de una inspección en lugar de los hechos de un homicidio o de un robo o de un hurto, no necesitamos autorización judicial, no se necesita una autorización judicial como tal, porque es un acto urgente de comprobación que la policía tiene que generar para evitar pues que las evidencias que haya dejado, los rastros que haya dejado el delito se pierdan y que esto pues pueda desnaturalizar la escena del crimen y evitar que se pueda dar con el paradero de los autores del hecho o tener una apreciación falsa de los hechos. Entonces la inspección puede establecerse de esa manera sin autorización judicial. Ahora, cuando hablamos de una inspección en personas o cosas, y la inspección se hace a manera, digamos, sería no una inspección superficial, no que se quiere hacer una intervención como tal, entonces ahí sí se necesita ya una autorización judicial por el grado de afectación que va a tener en su derecho al honor, a la intimidad, a la integridad física la persona. En ese caso pues sí tendríamos que tener una autorización judicial sobre eso. O cuando haya también una inspección, llamémoslo, en las áreas púdicas de la persona, si ésta pues se negare a hacerlo, necesitamos una autorización judicial como tal. Ahora, cuando se habla de esto en la escena del delito, o en la escena donde se comete el delito, podemos encontrar tres tipos de elementos: el cuerpo del delito, elementos del delito y piezas de convicción del delito. En la doctrina se establecen así: el cuerpo del delito, elementos del delito y piezas de convicción. Cuando hablamos del cuerpo del delito, pensemos en un homicidio como tal. El cuerpo del delito pues lógicamente es el occiso, la persona que está fallecida en ese momento. Cuando hablamos de los elementos del delito, estamos hablando de todos aquellos aspectos que pueden o elementos que pueden encontrarse en la escena del delito, llámese un DUI, por ejemplo, una cartera, un reloj, llámese un arma de fuego, un arma blanca, un arma cortopunzante. Esos son elementos del delito. Una cartera de mujer, un zapato de mujer, es parte de los elementos del delito. Algunos lo relacionan más con las herramientas que se ocuparon o los utensilios para cometer el delito. Si estamos hablando, digamos, de droga, la droga es el cuerpo del delito, los paquetes, el dinero, pues son parte de elementos del delito, y también están los indicios o piezas de convicción del delito, que estos son, diríamos, como elementos más alejados en un primer momento de la comisión del delito. Digo alejados a manera de hipótesis porque durante toda la investigación pueden ir teniendo una utilidad sobre eso. Por eso en algunas técnicas policiales se establece que cuando se llegan a las escenas del delito, por ejemplo cuando es una escena cerrada, digamos una habitación, un corredor amplio en una casa o un local cerrado, hay técnicas, por ejemplo, para llegar e introducirse a ese lugar, ¿no? Y empezar la observación, digamos, de izquierda a derecha y viceversa, para ir verificando qué elementos se pueden ir encontrando. La ley establece de que la policía va a comprobar y establecer, y va a dejar en acta todo lo que encuentre o los rastros que encuentre en la escena del delito. Por la experiencia que se ha tenido con muchos alumnos que han sido policías de años, e incluso ellos han compartido parte de sus experiencias, nos han comentado pues que muchas veces cuando se hacen este tipo de inspecciones hay que ponerle mucho cuidado a elementos que a simple vista no pudieran en un primer momento ser de importancia, ¿no? Como por ejemplo que en la mesa se encontraron, digamos, 2 botellas de cerveza, que el aparato, el estéreo, el radio, digamos, estaba sonando, que había tal vez
un desorden en la segunda planta, un desorden en el cuarto. Son aspectos que hay que ponerles atención en un momento, que había tal vez algún vidrio quebrado fuera de la escena del delito. ¿Por qué? Porque eso, acordémonos que empieza la investigación y durante todo ese proceso esto se va a ir robusteciendo con otros medios probatorios. Entonces hay la importancia de dejar asentado en acta todos aquellos elementos que se consideren necesarios al momento de ir recabando la información. También han compartido experiencias, por ejemplo, cuando se hacen inspecciones en lugares abiertos, en canchas, en calles, en el campo como tal, o tal vez en un pasaje de una colonia, en una calle principal de una colonia. Cuando son escenas abiertas y digamos está en presencia de un homicidio, se puede utilizar una técnica de espiral, y explican los amigos policías que empiezan desde el lugar donde esté el occiso a generar, digamos, vueltas, y cada vez se va ampliando el radio donde van generando los círculos, y lógicamente pues se va verificando qué tipo de indicios o elementos se pueden ir encontrando, y se van numerando, se van ubicando, estableciendo, porque acordémonos que a la escena del delito pues va a llegar el fotógrafo, el planimetrista, los investigadores, la policía de seguridad pública, que es la que acordona. Entonces todas estas personas procesan es la palabra correcta, la escena del delito, y van estableciendo, diríamos, las evidencias con números, si hay casquillos, si hay drogas, si hay cualquier otro elemento que hemos establecido. Entonces esa técnica de espiral en zonas abiertas pues también funciona bastante bien para el momento de encontrar algunos indicios, porque no precisamente no se puede establecer o que dentro de un radio de unos 5 metros a la redonda pueden encontrar algo. Muchas veces los indicios pues se encuentran a distancias considerables, ¿no? Por la misma fuga de los imputados, etc. Entonces es interesante poder establecer cómo se pueden realizar este tipo de actos urgentes de comprobación, que en este caso estaríamos hablando de actos pues que no requieren una autorización judicial. Lo importante acá es que cuando se incauta también esos elementos, parte del delito, un arma, droga, dinero, o alguna gorra, algún reloj, algún pañuelo, alguna cartera, esa incautación inicia con ya la cadena de custodia, ¿no? Que va a ser numerada, recogida, va a ser embalada, va a ser transportada, y si requiere un análisis pues se va a hacer un análisis también preliminar de la droga o del arma, y eso pues luego el fiscal tendrá que solicitar al juez de paz, en este caso, la ratificación de ese secuestro. Es decir, que el juez ratifique y autoriza pues que ese objeto ya entre a la esfera jurisdiccional, y que ratifica pues por pedimento del fiscal que ese objeto se ha obtenido de la escena del delito y por tanto forma parte de las evidencias para posteriormente convertirse en una prueba y servir pues para desvirtuar o para confirmar los hechos que se le atribuyen a una persona. Esas incautaciones tendrán que ser, se le conoce como secuestro de objetos, tendrán que ser ratificados por el juez mediante una resolución que lo establece. Generalmente se hace cuando el fiscal presenta, algunas veces el fiscal lo puede presentar antes, pero si no, cuando presenta el requerimiento fiscal, antes del petitorio principal del requerimiento fiscal, también en la práctica se hace que el fiscal solicita la ratificación de esos objetos provenientes de la escena del delito, llámese un machete, un corvo, por ejemplo algunos electrodomésticos, cualquier situación. Digamos, se le incauta a alguien algo por contrabando de mercadería, se hace la inspección en un lugar, en una bodega, y ahí se pide la ratificación. Entonces todo eso para que pueda entrar, previo a la cadena de custodia, para que pueda entrar
al ámbito judicial. Cuando me refiero, primero es la incautación, luego la cadena de custodia y luego se hace la solicitud de ratificación al juez. Bien, nos vamos a quedar hasta acá con este tema y continuamos ya con la clase 22 el día de mañana. Pasen buenas tardes.